Bueno, entonces, nos pide que encontremos los elementos, dice, ¿sí? Dice, bueno, esta es la ecuación que corresponde a ese ejercicio. Nos pide que saquemos los focos, los vértices. Lo primero que vamos a sacar, que vamos a identificar, son los elementos principales, o sea, lo que decíamos, los parámetros, ¿verdad? Los valores fijos acá. El centro, es lo primero. Aparte necesito para graficar, lo primero que hago cuando voy a graficar es marcar el centro de la elipse. En este caso, esta elipse tiene centro 0. Fíjense que esta es la forma canónica, que la letra X y la letra Y no tienen un número ahí que esté sumando y restando. Es como si hubiera estado así. ¿Lo ven? De este modo, a ver, así. Esto es una elipse de centro 0, 0. Pero como H vale 0 y K vale 0, no tiene sentido colocar el 0, entonces lo podemos expresar de este modo, ¿sí? Siempre que ustedes vean en la ecuación canónica que la letra X o la letra Y no tenga ese número sumando, restando, o sea, van a notar que no tiene el paréntesis. Es porque la componente de H o K, según corresponda, vale 0, como en este caso. Como vimos en algún momento en la circunferencia. Bueno, el centro entonces 0, 0. ¿Qué más? Los parámetros que serían A y B. Ya lo he borrado acá. Estos son los parámetros A y B. Tenemos el parámetro A. A ver, ¿se acuerdan la clase anterior? Esta elipse, por la forma que tiene, tengo un 16 y 25 los denominadores. ¿Qué cónica será? ¿Será una elipse que es horizontal o será una elipse vertical? ¿De qué va a depender eso? Dijimos que si el número de mayor denominador, el denominador de mayor número acá, fíjense, tengo 16, tengo 25. 25 es mayor que 16. Decíamos que el número, aquel denominador que tenga el número mayor siempre corresponde a A. Bueno, A al cuadrado sería en realidad. O sea, A al cuadrado acá sería 25. Porque lo dijimos en la clase anterior que siempre A es mayor que B. Esto se cumple siempre en la elipse. A es mayor que B. Entonces, este es A al cuadrado y este es B al cuadrado. Así van a identificar en la elipse quién es A, quién es B. Es aquel, el número, el denominador más grande, el mayor, ¿sí? 25 es mayor que 16. Entonces, este es el A cuadrado, este 25. Y si A va al cuadrado es 25, quiere decir que A va a valer, pasando raíz y despejando, A es igual a 5. Entonces A va a ser igual a 5. Bien, lo mismo pasa con B. Este sería B, que es 16. Vamos a sacar la raíz cuadrada de 16. Tenemos acá B es igual a 4 positivo. Siempre los parámetros A, B y C también son positivos porque son longitudes, son distancias. Bien, con estos parámetros, esto es lo que llamamos los parámetros, son los valores fijos con los que uno después puede construir y hallar, encontrar los elementos. Bueno, entonces decimos que como A está debajo, o A al cuadrado está debajo de la variable Y, la elipse va a ser vertical. Lo explicamos en la clase anterior eso, ¿se acuerdan? Cuando está, sí. Ahí donde vos pusiste 25 en el ejercicio A dice 9. A ver. Acá. Bueno. Abajo de I. Es 9, bueno. ¿Y por qué puse 25? Bueno. Lo puedo dejar así. Ustedes lo hacen con A, es lo mismo. No cambia nada. ¿O quieren que lo modifique? Si quieren lo modifico, no tengo drama. Es lo mismo. Entonces este es 25.
Y acá es 9, ¿así es? Y no sé de dónde saqué 25 porque no hay 25 en ninguno de los demás apartados, pero bueno. Bueno, entonces el a cuadrado va a ser 25. Siempre es el número mayor, el denominador mayor. A cuadrado es 25. Entonces a va a ser igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Sí? Y ahora b cuadrado es 9. Y b va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, que es 3. Ahí está. Bueno, y con esos parámetros, y con eso, con el centro y con a y b, es suficiente para graficar y poder hallar los demás elementos. Sí, voy a necesitar el parámetro c también. El parámetro c en realidad es para determinar el foco, nada más para eso, nada más me sirve. Y para sacar también, que me está pidiendo ahí, la excentricidad, que es c sobre a. Para eso nada más me sirve. Bueno, vamos a trazar plano cartesiano. Ya les dije que hagamos con hojas cuadriculadas. Toda la parte cónica, esto ustedes necesitan permanentemente graficar. Entonces trabajemos con hojas cuadriculadas. Bueno, primer paso, para graficar la cónica se marca el centro 0, 0. Sería este. ¿Sí? Ahí está centrada la elipse. Ahí está centrada. Bueno, ¿y qué tipo de elipse es? ¿Es horizontal o vertical? Como el parámetro a o a cuadrado está debajo de la variable x, la elipse va a ser horizontal. Lo dijimos en la clase pasada. Cuando el parámetro a está debajo de la variable y, la elipse es vertical. Bueno, ¿cómo se grafica? Primer paso, marco el centro. Y a partir del centro voy a marcar a unidades a la derecha. ¿Sí? 5 en este caso. Por eso le digo usen hojas cuadriculadas. A unidades a la derecha y a unidades hacia la izquierda. Acá lo podemos marcar como un puntito porque eso van a ser los vértices. Esos son vértices. ¿Qué más? Después tenemos 3 unidades hacia arriba. 1, 2 y 3. Y 3 unidades hacia abajo. Por acá menos 3. Bueno, la elipse va a tener más o menos esta forma, ¿verdad? Más o menos así. Así va, tiene que hacer más o menos así. Es como una esfera aplastada o achatada, ¿ves? ¿Estamos? Acá es menos 3, ¿no? Acá es menos 3. Y ahí está. Bueno. Y me falta, estos son los vértices. Estos son vértices. Estos son vértices A1, A2. Estos se llaman vértices mayores. Los vértices mayores se ubican en el eje mayor. Todo esto es el eje mayor. La distancia que hay desde el centro hacia alguno de estos vértices es el semieje mayor. Y la distancia de vértice a vértice sería el eje mayor, ¿verdad? Yo he utilizado la letra A. Fíjense en la teoría. No me han pasado la teoría a ustedes para ver qué letras uso. Pero bueno, no importa, es lo mismo, ¿no? Esto es B. Yo uso la letra B. B1, B2. La distancia de vértice a vértice. Estos son los vértices menores. Se ubican sobre el eje menor. Son los extremos del eje menor. ¿Sí? Y esta distancia que hay desde el centro hacia los vértices son los semieje menor. Bueno, y el último elemento que me faltaría es el parámetro C, que no está, o sea, necesito el foco. El foco es marcar desde el centro C unidades hacia la derecha y C unidades hacia la izquierda. Pero no tengo cuánto vale C. Ese C se va a determinar a partir de la relación pitagórica esta, ¿no? Que se cumple para las elipses solamente. Ya van a ver que cuando veamos hipérbola, esa fórmula va a cambiar. No va a ser la misma.
Bueno, ¿cuánto es A? A al cuadrado era 25, ¿no? Ya pongo 25 directamente. B al cuadrado es 9. Despejamos C. 25 menos 9. Esto va a dar 16. Y bueno, y la raíz cuadrada de 16, ya pongo como raíz cuadrada directamente. Y ahí tengo el parámetro C. Entonces, para marcar el foco sería desde el centro, todo es desde el centro, ese es mi eje, ¿no? Desde ahí marco los parámetros siempre. Tengo que marcar C unidades hacia la derecha. Los focos siempre se ubican, lo dijimos en la clase anterior, los focos se ubican en el eje mayor, siempre se dibujan, se representan en el eje mayor. C unidades hacia la derecha. C vale 4. Sería desde acá, desde el centro. Entonces, 1, 2, 3, 4 positivo. Sería acá. Y ahí se va a ubicar uno de los focos. Foco 1. Y hacia la izquierda, menos 4 sería. 1, 2, 3, acá. Menos 4 acá. Y ahí va el foco 2. Ya a partir de la representación gráfica ya pueden sacar todos los elementos. Bueno, en la actividad les pide... ¿Qué elementos les pide ahí? Le dice, determine los focos, dice. Bueno, focos. Focos, ¿qué tenemos como foco? Bueno, el foco 1, el foco 2. Los focos, los vértices son puntos. Tengo que dar las coordenadas del punto. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 4 positivo sería, ¿verdad? ¿Cuánto de I? ¿Cuánto vale la componente de I? Vale 0, porque está justo sobre... Todos los puntos que están ubicados en el eje de las abscisas, en el eje de las X, siempre vale 0. Entonces, acá este foco vale 4, 0. Y este foco lo mismo, igual, pero la componente es negativa acá. ¿Sí? La componente de X va a ser negativa, en este caso. Esos son los focos para nuestra elipse. ¿Qué más pide? Pide también los vértices. Bueno, acá tenemos 4 vértices. Los vértices mayores y los vértices menores. Vértices mayores. Fíjense, después quiero que me pasen la teoría. Quiero ver qué letra qué letra utilizan para indicar los focos. Si utilizan la A, la B. Creo que está en el dibujo. Sí, creo que sí. Después me fijo. Creo que sí lo he visto, creo. Entonces, vértices mayores. Este es uno de los vértices mayor. Tiene componente 5 de X, 0 de Y. Siempre la componente de Y, cuando cualquier punto que está ubicado sobre el eje de las X, la componente de Y vale, esa es la componente de la ordenada, vale 0. Vamos con el otro vértice que está ubicado acá, en este extremo. Sería menos 5, 0. Bien, esos son los vértices mayores. Los vértices menores, este vértice tiene por coordenadas, B1, tiene coordenadas. Este tiene ¿cuánto de X? 0 de X. ¿Cuánto de Y? 3. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Vamos a llamarle B sub 2. ¿Cuánto de X? 0 de X y menos 3 de Y. Los puntos que están ubicados en el eje de las Y o eje de las ordenadas, que es lo mismo, la componente de todos estos puntos, la componente de X siempre vale 0. ¿Sí? Y los que están ubicados sobre el eje de las abscisas o el eje de las X, la componente de Y vale 0. ¿Sí? Eso siempre se cumple. Bueno, ahí están todos los vértices. ¿Qué más pide? La excentricidad también, ¿verdad? Excentricidad. A ver. ¿Dónde estoy? Acá. Sí. La excentricidad, que es E. Es un cociente. Es dividir el cociente entre C y A. Nada más. Tengo que dividir, es un cociente. C vale, para nuestro caso, 4 positivo. Y A vale, para nuestro ejemplo, vale 5. Listo.
Lo dejan así nomás, no lo dividan, no lo dejan así, lo expresan así, ¿sí? No es necesario que lo dividan. Bien, eso es todo. Eso es todo para este ejercicio. Una observación, creo que lo dije en la clase anterior, este valor E que está acá, que es la excentricidad, siempre va a estar comprendido, lo dije, entre 1 y 0. Si ustedes hacen este cociente, si dividen eso, van a ver que le va a dar 0,8 es ese, ¿no? A ver, 4 dividido por 5, 0,8. Siempre da un valor que está comprendido entre 0 y 1. Atento a eso, que puede aparecer en el parcial una pregunta así, ¿no? Puede venir como verdadero o falso. En la elipse siempre se cumple eso, ¿no? Va a estar entre 0 y 1. Bueno, y eso es todo. El apartado, bueno, ya los demás apartados yo voy a ir acomodando. A ver, ve, no voy a sacar todos los elementos. Lo que voy a hacer, ustedes ya han visto cómo se sacan los elementos, ¿no? Lo primero que hacemos, una vez que tengo la cónica expresada en forma canónica, lo primero que hago es sacar el centro y el parámetro A y B. Y ya a partir de estos elementos, yo ya puedo construir e ir determinando los demás elementos, ¿sí? O sea, con esto es lo único que necesito, y después lo demás ya lo vamos determinando, ¿sí? Graficamos la elipse a partir de estos elementos, de esta información, y sacamos todo lo demás. Yo voy a tomar el apartado B y voy a ir mostrando no cómo se sacan los elementos, sino cómo lo expreso en forma canónica. Eso es lo que voy a hacer desde acá en más. Voy a borrar esto. Vamos con el B. Porque no siempre la elipse va a venir expresada en forma canónica. Eso es digamos, la novedad que tiene ese apartado, ¿no? Que es el único nuevo. Porque ya cómo se sacan los elementos ya hemos explicado. Bien, el apartado B tiene una elipse que tiene esta forma. La variable i tiene acompañada acá un i al cuadrado más 16, dice, ¿no? Habíamos mencionado algunas características que suele presentar la elipse cuando mirada así nomás y no está expresada en forma canónica. ¿Se acuerdan que yo dije que, a ver, primero dijimos que la variable x e y van a estar siempre elevadas a la potencia 2, ¿no? Siempre van a estar elevadas al cuadrado. Fíjense esto. También dije que iban a ser positivos y le dije también, a modo de diferenciar de la circunferencia, que los coeficientes, estos que aparecen ahí al lado, esos numeritos que están al lado de las variables, siempre son distintos, ¿ve? Acá tiene 1, ¿ve? No son iguales. Esa es la diferencia que hay con una circunferencia, porque en una circunferencia ustedes hubieran tenido el mismo número, por ejemplo así, ¿ve? Esto hubiera sido una circunferencia. En la circunferencia, los términos cuadráticos son positivos, ambos, como acá también. ¿En qué difieren? Que en la circunferencia los coeficientes cuadráticos son iguales y en la elipse no son iguales. Esa es la diferencia que hay entre la circunferencia y así ustedes pueden diferenciar cuando le dan una cónica. Mirando nomás decía, esta cónica se trata de... Esta es una elipse, porque los términos cuadráticos son distintos. Esta es una circunferencia porque los coeficientes cuadráticos son iguales. Y en ambos casos siempre son positivos. Siempre, ¿no? Este es positivo, 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 positivo. Ya cuando veamos la elipse, enseguida vamos a ver la hipérbola, vamos a ver que estos coeficientes son distintos, pero van a ver que uno es positivo y el otro es negativo. Bueno, entonces, esta es una elipse, pero ahí como está no puedo sacar los elementos, nada. La forma canónica, ustedes ya saben que es así. Tiene que tener esta forma.
tengo que llevar a esta forma, Acá siempre hay un 1 positivo. Siempre me tiene que quedar un 1 ahí. Cuando lo llevo a la forma canónica me tiene que aparecer un 1 ahí. Bueno. Entonces lo primero que vamos a hacer es acá, en esta ecuación, buscar ese 1. ¿Cómo lo voy a conseguir? Dividiendo la ecuación, dividiendo esta ecuación por 16. Divido toda la ecuación por 16. Entonces voy a dividir todo por 16. Al dividir por 16 voy a obtener 1. O sea, voy a dividir por el número que me aparece ahí. Si tengo 7, divido por 7. El número que me aparece ahí, ¿sí? Entonces todo, cada término, todo va a quedar dividido por 16. Todo dividido por 16. 16 dividido por 16 me va a ser igual acá a 1. ¿Sí? Ahí 16 va a ser igual a 1. Acá esto queda igual, no se puede hacer nada. Y acá quiero que veamos. ¿Qué pasa acá? Acá, a ver, acá había 1, 16, queda así. Acá tengo un coeficiente acá. Miren, lo vamos a hacer bien simple, así vamos a hacer. Ese numerito que me aparece acá al lado de la i, ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todo igual. Y ese número que estaba ahí al lado de la variable, ustedes lo van a bajar acá. Ahí, debajo del denominador. ¿Sí? Así pasa, ahí. Como dividiendo, Así van a hacer ustedes. Entonces, ese número que está ahí, ese coeficiente que aparece multiplicando, va a pasar dividiendo. Listo. Eso es todo. Esto lo puedo reducir o lo puedo expresar simplificando, dividiendo, como lo vean. Esto es un 4 positivo, ¿o no? Esto es un 4 positivo. Listo. Si se puede, lo simplifican. Si se puede, lo dividen. O bien lo dejan así. En este caso me conviene. Entonces queda x cuadrado 16 más y al cuadrado igual a 4 positivo. Acá no hicimos nada por este lado porque ahí tenía 1. Fíjense que yo siempre tengo que buscar que la variable x y la variable y me queden acá. No tiene que haber ningún número, nada acá. Entonces ese número, si llegara a pasar, como en este caso, que me aparece un número acá, ese número inmediatamente lo saco y lo pongo acá debajo, dividiendo al denominador. Acá es como si tuviera un 1 invisible en todo caso y quedaría 16 sobre 1, pero no voy a poner 16 sobre 1 si es 16. ¿Sí? Bueno, o sea, este artificio que hacemos acá es simplemente para anular ese número que está acá, ese coeficiente, y tenga la forma canónica que siempre la variable x no tiene que tener ningún número ahí al lado, ahí multiplicando. Por eso hacemos esto. Bueno, y entonces hemos llegado a la ecuación canónica de la elipse. Bueno, no lo voy a hacer yo todo, sacar los elementos, solamente vamos a indicar el centro, ¿cuánto es? 0, 0. Recuerden que si la x y la y no tiene el paréntesis es porque ese número que sumaba o restaba vale 0. El parámetro a, ¿cuál es el a? Lo acabo de decir al comienzo de la clase. El a siempre va a ser el denominador mayor. Sería 16. Es decir que a al cuadrado es 16. Y de acá deduzco que a va a ser igual a la raíz cuadrada de 16. Y ahí tengo el parámetro a. Vamos con b. Y el parámetro b será este, ¿verdad? Que está debajo de ahí en este caso. Vamos a despejar. Sacamos la raíz cuadrada. Y tenemos el parámetro b. Y además la elipse, en este caso, como el parámetro a está debajo de la variable x, ya sabemos que la elipse, tengo la certeza, la seguridad que esa elipse se va a abrir, va a ser así, horizontal, ¿sí? Como acostado. O sea, se dice con la longitud, con eje mayor, se dice, así puede llegar a decir el enunciado, eje mayor puede decir paralelo al eje de las x. Eje mayor
paralelo al eje de las X. Cuando es vertical, decimos que el eje mayor es paralelo al eje de las Y, o al eje de las ordenadas. Bueno, y después ustedes van a hacer ya todo lo que ustedes saben. La idea era mostrarles a ustedes cómo llevan esta ecuación, cómo la expreso en forma canónica. A ver, vamos con el C. Después ustedes van a hacer el ejercicio y me van a ir preguntando. O sea, cuando se traben, digo. Apartado C. El C me ha gustado. Fíjense el punto C como está. Tiene muchas cosas ahí. Tiene muchos términos. Tres X. 3x al cuadrado más y al cuadrado, ¿qué más? Menos 24x y dice más 30 más 39. ¿Está bien copiado? Más 39. Ahora, ¿cómo vamos a hacer acá? ¿Cómo procedo en este caso? Bueno, acá, para hacer esto, a ver, esto es completar, lo que vamos a hacer ahora para llevar la forma canónica, es completar cuadrados, lo que veníamos haciendo, lo que hicimos con la parábola, con la circunferencia, bueno, lo mismo tenemos que hacer acá. ¿Y se acuerdan que el primer paso yo decía, bueno, chicos, lo primero que vamos a hacer como paso 1 es agrupar los términos que tienen. Empecemos agrupando, vamos a juntar acá, agrupar los términos que contienen la X. Sería este y también este. Se juntan, ¿no? Se ordenan acá adelante. Bien, luego a continuación vamos a juntar los términos que contienen la letra Y, la variable Y, que solamente sería este, no hay más. Y finalmente, bueno, el término independiente, que ese no tiene ninguna variable. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar acá estos dos primeros términos. En este caso, siempre lo que busco es que la X o la Y al cuadrado, siempre tiene que haber un 1. Tiene que haber un 1, siempre tiene que tener un 1 acá. Acá tengo un 3. Bueno, entonces en este caso, acá voy a tener que sacar factor común 3, porque no tiene que aparecer ningún número acá. Ahí tiene que aparecer, tiene que dar 1 acá. Entonces vamos a sacar factor común 3. Saco factor común 3. Voy a utilizar corchetes. Va a quedar 3. A ver, cuando saco factor común 3, es como dividir ambos términos, ¿no? Es como dividir por 3. 3 dividido en 3, 1. Ahí hay un 1 invisible. Ahora tomo este término. Menos 24 dividido por 3, menos 8. Menos dividido en más, menos 8. 3 por 8, 24. Y acá le agregamos la X. Más por menos, menos. 3 por 8, 24. Bien, ¿qué más? Cerramos corchete. He tomado acá, ojo, estoy trabajando con los términos que tienen la letra X. Ahí cierro el corchete y sigo. Ahora voy con la Y. Lo mismo hubiera hecho si esta Y acá hubiera tenido, por ejemplo, Y cuadrado más 5Y, por ejemplo. Hubiera hecho lo mismo, bueno, si es que hubiera tenido un coeficiente acá, por ejemplo 5, hubiera sacado factor común 5. Acá hubiese quedado Y. En este caso, por empezar tengo 1. Y además
Y además no tengo ningún término acá, no tengo el término, se llama término lineal, ¿no? La variable que está elevada a la 1 se llama término lineal. La variable i no tiene término lineal, tiene solamente el término cuadrático, no tiene lineal. Este sí tenía, ¿ves? Ahí tiene x a la 1. Bueno, entonces ese baja igual. No hay nada para hacer ahí. Baja igual. Mira, observación, ustedes van a ver que cuando la variable o x o y carece, no tiene el término lineal, es porque el parámetro, bueno, si es x, es porque el parámetro h va a valer 0. Y si la variable y no tiene, como en este caso, no tiene el término lineal, no aparece una y elevada a la 1, es porque el parámetro k va a valer 0. Una observación para tener en cuenta. Igual a 0 acá. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a tomar el término lineal. ¿Se acuerdan? Esto ya lo hicimos en algún momento, cuando veíamos circunferencia, cuando vimos parábola. Tomamos el término lineal y lo vamos a dividir siempre por 2. Siempre lo divido por 2 y al mismo tiempo siempre lo vamos a elevar a la potencia 2. Esto me va a dar un número negativo. Igual de todas maneras se va a hacer positivo porque base negativa, exponente par, resultado positivo. ¿Sí? Lo divido y el resultado lo voy a elevar. Si no lo puedo dividir acá, vamos a suponer que hubieran tenido 5 sobre 2. Si hubiera tenido esto, acá no lo puedo dividir. Bueno, no lo dividan porque te va a dar 2,5, te va a dar un decimal. Como no da, la división no da un valor exacto, yo les sugiero que directamente ya pongan la expresión elevada a la potencia, o sea, sería 25 cuartos. Pero si pueden dividir, como en este caso, y la división le da un número entero exacto, bueno, ahí les sugiero que hagan la división. En este caso, 5 dividido por 2 daría un 2,5, no da un valor entero. Es una recomendación, sugerencia, quiero que hagan eso, ¿eh? Porque quiero que acá no trabajamos con números decimales, ¿eh? No pongamos números decimales. En las cónicas no usemos números decimales acá. Bueno, ya el borrado, ¿cuánto era? Era 16, ¿no? Entonces me había dado 16, había tomado el menos 8, lo dividí por 2, y al mismo tiempo lo elevé a la potencia 2, y me había dado 16. Entonces, sumo 16 y resto 16. Entonces ahí, seguido del término lineal, sumo y resto 16. Más y al cuadrado, más 39, igual a 0. ¿Qué más? Los 3, ¿se acuerdan? Tercer paso.